ingeniero Víctor Rincón de la empresa ABB, el cual nos viene a presentar el seminario de variadores de velocidad en sistemas de bombeo de agua. Buenos días, Víctor. Te dejo entonces en compañía de todas las personas. Como me presentó mi compañera Andrea, mi nombre es Víctor Rincón de la empresa ABB. Un poco sobre mí: soy ingeniero electrónico e ingeniero electricista de la Universidad Nacional. Llevo 2 años trabajando como ingeniero de marketing para ABB. Soy especialista en el producto de Low Voltage Drives. Y pues el día de hoy vamos a ver una presentación básica de lo que son los variadores de velocidad en sistemas de bombeo de agua. Como este es un webinar que ha sido abierto pues para todo tipo de público, digamos que la presentación se trató de hacer lo más simple posible. Digamos que no van a haber conceptos muy difíciles de entender, especialmente de hidráulica o cosas así que muchas veces se tienen en este tipo de presentaciones, sino que vamos a hablar en general en conceptos generales. La idea es mirar primero un poco acerca de la variable velocidad, para que aquellas personas que no conozcan mucho de los equipos, por lo menos tengan una idea en general de cómo funciona un variador, y posteriormente vamos a hablar ya de los variadores en los sistemas de bombeo. Como lo mencionó mi compañera, la idea es que si alguno de ustedes tiene una pregunta, se tiene un icono en el cual pueden levantar la mano. Nosotros podemos darle la palabra a esa persona. Lo pueden hacer a través del chat, o si es necesario, si es una pregunta un poco más compleja o algo así, podemos habilitar el micrófono de la persona que está preguntando para que sea un poco más interactiva la charla. Entonces, no tengan ningún inconveniente si tienen alguna pregunta, alguna duda. La idea es que todo quede claro, y pues la idea es que la charla dure alrededor de 1 hora. Puede ser un poco más, un poco menos, pero pues la idea es que dure alrededor de 1 hora. Entonces, en caso de alguna duda, no duden en preguntar. Entonces vamos a empezar. Esta es la agenda. La idea es mirar al inicio cuál es el propósito de un motor AC, como para, digamos que, dar un background del tema. Vamos a mirar cuál es la definición general de un variador de velocidad, es decir, qué es un variador. Vamos a mirar cómo es la construcción y el funcionamiento del variador, mirar cómo está construido, qué partes lo componen y cómo funciona el variador para variar la velocidad del motor. Ya después entraremos ya en los sistemas de bombeo. Vamos a mostrar los métodos más comunes de arranque en estos sistemas, qué es lo que se utiliza normalmente en la industria, especialmente en Colombia, qué es lo que se está utilizando, y pues cómo se puede hacer un poco mejor de lo que normalmente se hace. Vamos a hablar por qué es necesario controlar el flujo de agua en un sistema, o cuándo se hace necesario. Vamos a mirar cuáles son estos métodos de control. Finalmente, vamos a mirar cuáles son las funciones de control de sistemas de bombeo con variadores de velocidad. O sea, qué características tiene un variador que nos puede ayudar en estos sistemas de bombeo. Vamos a mirar un poco de el costo del ciclo de vida en sistemas de bombeo, es decir, aparte de la inversión inicial, qué es lo que más me cuesta a mí como dueño de una planta al invertir en un sistema de bombeo. Y finalmente vamos a dar un pequeño resumen. Si el tiempo no lo permite al final, la idea es mirar un poco una herramienta de software que es gratuitamente descargada en nuestra página, y pues, donde podemos ver algunos de los conceptos aprendidos. Adelante. Entonces, ¿cuál es el propósito de un motor AC? La idea del motor siempre es utilizar la energía eléctrica que se tiene de la red y emplearla en energía mecánica para llevar esto a una máquina accionada y utilizarlo en una aplicación generalmente de la industria. En este caso, como vemos en la imagen, pues la energía eléctrica que viene de la red finalmente se termina convirtiendo en un flujo de agua en una tubería, que es el tema que estamos viendo hoy. Obviamente dentro de toda esta línea, desde que la energía viene de la red hasta que se convierte en el flujo de agua, pues hay muchos actores dentro del proceso. Uno de ellos puede ser el variador de velocidad, que es lo que vamos a ver más adelante. Otro de ellos puede ser el motor. Normalmente tenemos ajustes mecánicos como el reductor, los acoples, y finalmente tenemos lo que llamamos la máquina accionada, que en este caso es la bomba. Obviamente en toda la industria pues tenemos infinidad de aplicaciones. Esta bomba podría ser un rodillo, podría ser un molino, podría ser una bomba de extracción de petróleo, o cualquiera de las aplicaciones que tenemos en la industria. En el caso de hoy pues vamos a enfocarnos hacia las bombas de agua. Teniendo claro un poquito el funcionamiento de la aplicación del motor,
vamos a ver un poco cómo funciona. La idea es que la velocidad del motor, como la mayoría de ustedes deben saber, el motor está diseñado para funcionar siempre a una misma velocidad. Como vemos en la parte superior de nuestra diapositiva, tenemos 3 motores con fabricación diferente, uno con 2 polos, uno con 4 polos y otro con 6 polos. Dependiendo de la fabricación, de la cantidad de estos polos, el motor va a tener una velocidad sincrónica o una velocidad nominal. En este caso, descrita por la ecuación que tenemos acá. Como vemos, la velocidad del motor depende netamente de la frecuencia de entrada y del número de polos con los cuales fue construido. Pero muchas veces en la industria, y pues especialmente en las bombas, que es el tema, necesitamos que este motor tenga una velocidad variable, porque en el caso de las bombas, si el motor tiene una velocidad constante, pues nuestro flujo va a ser constante a la salida de la tubería. De igual manera, en toda la industria, si tenemos un motor a velocidad constante, en muchas de las aplicaciones nosotros vamos a necesitar que ese motor varíe esa velocidad. Si tenemos una banda transportadora, tenemos un motor de 3600 RPM, quizás sea una velocidad muy alta para que nuestra banda transportadora esté transportando algún material delicado o algo así. Entonces es necesario variar la velocidad de dicho motor. Como vemos en la ecuación, la velocidad del motor entonces depende de la frecuencia de entrada del motor y el número de pares de polos. Entonces, si necesitamos variar la velocidad del motor, pues sería un poco ilógico pensar que debemos variar el número de pares de polos. Esto debido a que es pues, una característica netamente de construcción del motor. Entonces, no podríamos estar modificando el motor cada vez que necesitamos variar la velocidad. Entonces, pues, ¿qué nos queda? Simplemente variar la frecuencia de entrada del motor. Entonces, a eso hace alusión las 2 preguntas que tenemos en la parte inferior de la diapositiva. ¿Qué ocurre con la velocidad del motor si disminuimos la frecuencia de entrada? Evidentemente, como es proporcional, si disminuimos la frecuencia de entrada del motor, la velocidad de salida también tenderá a disminuir. El dispositivo que nos permite variar la frecuencia de entrada del motor, pues en este caso el dispositivo será el variador de velocidad. Eso es más o menos el funcionamiento básico del motor, y vamos a ver ahora qué es lo que hace el variador de velocidad dentro del motor. Entonces, definición general, variador de velocidad. Primero, que el variador de velocidad en la industria pues puede ser llamado de muchas formas diferentes. Cada parte de la industria y también en cada país lo llaman diferente. En algún lado lo llaman convertidores de frecuencia, convertidores de velocidad, variador de velocidad, variador de frecuencia o ajustador de velocidad. En fin, digamos que tenemos varios nombres en los cuales lo podemos llamar, pero pues todos hacen referencia al mismo equipo. Acá en Colombia normalmente se le llama variador de velocidad y por lo menos en ABB normalmente lo llamamos drive o easy drive. ¿Y cuál es la definición? Pues digamos que de la forma más básica como se puede definir un variador, que es, digamos que mirándolo como una caja negra como vemos en el dibujo, es un dispositivo que cuenta con 3 fases de entrada, 3 fases de salida hacia el motor, una entrada o un comando de start-stop y una señal de referencia para controlar dicha frecuencia. Es decir, normalmente vamos a tener una entrada a esta caja negra. Esta entrada generalmente, si no siempre, es una entrada con una frecuencia con una frecuencia fija. En este caso, en Colombia, generalmente pues es 60 Hz. En otros casos, en Europa o en otros países, puede llegar a ser 50 Hz. Los equipos están diseñados para operar con cualquiera de las 2 frecuencias, pero esta frecuencia siempre va a ser una frecuencia fija. Tenemos un comando de start-stop que es el que nos va a indicar siempre cuándo el variador va a arrancar o va a parar de enviar la señal al motor. Y finalmente tenemos referencia. Esta referencia, digamos que es un valor que se le da al variador para que él sepa cuál es la frecuencia de salida que tiene que enviar al motor. La frecuencia de salida puede estar, en un variador normal puede estar entre 0 y 300 Hz o 0 y 500 Hz para llegar como frecuencia de entrada del motor. Como vimos en la diapositiva anterior, si podemos variar la frecuencia de entrada del motor, el motor por lo tanto variará su velocidad. Por acá John hace una pregunta. ¿Qué de la máquina se verá afectado al variar la frecuencia? Correcto, John. Evidentemente el torque de la máquina se verá afectado. Digamos que una de las características del variador de velocidad es que él puede garantizar el torque nominal del motor durante todo el rango de velocidades hasta la velocidad nominal. Es decir, yo puedo lograr que el motor pueda tener el mismo torque
durante todo el rango de velocidad, el mismo torque nominal. Digamos que el variador, a diferencia de un reductor mecánico, no está en la capacidad de multiplicar el torque, que es un concepto que normalmente la gente tiende a pensar que a menor velocidad mayor torque, como lo hace el reductor de velocidad mecánico, que normalmente si reducimos la velocidad a la mitad, estamos multiplicando el torque al doble. En este caso con el variador, y es algo con lo que toca tener cuidado, el variador me permite tener el mismo torque por debajo de la velocidad nominal, pero nunca me va a aumentar este torque. Y ya donde toca tener cuidado es sobre la velocidad, por encima de la velocidad nominal del motor. Porque digamos que cuando vamos a la velocidad nominal del motor, estamos teniendo la máxima alimentación disponible de la red. Es decir, 400 voltios o 220 voltios. Y a partir de ahí, pues digamos que el variador ya no va a tener de dónde generar más torque o más corriente. Por lo tanto, por encima de la velocidad nominal, a pesar de que es posible que tú operes por encima de esa velocidad, el motor va a tender a disminuir su torque. Entonces, en algunas aplicaciones es posible que yo vaya sobre la velocidad nominal del motor, siempre y cuando se tenga en cuenta la curva de torque del motor, en cómo ese torque se va disminuyendo a lo largo a medida que vamos aumentando la velocidad. ¿Eso responde a tu pregunta, John? Listo, entonces continuamos. La idea, entonces, decíamos que la referencia nos va a indicar cuál es la salida del motor, cuál es la salida que debemos enviar al motor. Ahora, esta referencia, pues, ¿cómo puede ser dada? La referencia puede ser dada directamente desde el panel de operación del variador, puede ser dada a través de las entradas análogas o digitales del variador, llamémoslo por lo menos, digamos, una entrada análoga, podemos enviarlo a través de un potenciómetro, podemos simplemente enviarlo a través de una entrada digital o a través de las comunicaciones con las que puede contar el variador, ya sea un protocolo Modbus, un protocolo Profibus o cualquier tema de eso. Entonces, básicamente, esto es lo que es un variador de velocidad. Ahora vamos a ver cómo es la construcción y cuál es el funcionamiento básico de un variador de velocidad. Ya vimos qué es lo que hace, ahora vamos a ver cómo lo hace. Construcción y funcionamiento del variador. Digamos que acá ya entramos dentro de nuestra caja negra que teníamos en la diapositiva anterior. Vemos cómo la alimentación, como lo decíamos antes, es una señal de una frecuencia fija. En este caso, generalmente vamos a tener 60 Hz. Esta señal va a entrar a la primera etapa o el primer elemento importante del variador, que lo llamamos el rectificador. El rectificador generalmente es un puente de 6 diodos. En otras ocasiones, en variadores especiales, podemos tener un puente de IGBT o tiristores, pero en un variador estándar el puente es de diodos. ¿Qué hace este puente de diodos? Como la mayoría lo debe saber también, la idea es que este puente va a rectificar la señal de entrada. Por eso se llama rectificador. ¿Qué es rectificar? Digamos que va a pasar toda la señal del semiciclo negativo, la va a volver positiva. Entonces, a la salida del rectificador, como vemos en esta imagen, vamos a tener una señal completamente positiva, pero igual vamos a tener un rizado debido a la forma de la hora que tenemos. Pasamos a la segunda etapa, que es un bus DC, le llamamos bus DC o etapa de transición, en la cual lo que hacemos es con un condensador o con varios condensadores mejor, es almacenar dicha energía y suavizar la onda. ¿Qué quiere decir? Que aquí a la salida del bus DC vamos a tener una onda de este tipo, una onda prácticamente DC. Entonces digamos que en estas dos etapas lo que se tiene básicamente es un convertidor CDC como cualquier batería que utilizamos o cualquier fuente de alimentación DC que nosotros probablemente hemos diseñado o hemos construido en algún momento. Digamos que es bastante simple hasta acá entender que simplemente estamos convirtiendo la señal AC a una señal DC. Y posteriormente pasamos a la etapa final, que es lo que llamamos nosotros el corazón del variador, que es el inversor. El inversor está también compuesto un puente de 6 elementos que generalmente son IGBTs o tiristores. Y en este momento, digamos que llamémoslos como, para las personas que no saben qué es un IGBT o un tiristor, podemos mostrarlo como unos que abren y cierran, como un concepto básico. Y lo que nos hacen estos switches es permitir o no
revertir la pasada de la señal de C. Y además nos ayuda a poder invertir dicha señal. En este caso, vamos a tener una señal de salida que va a ser una señal de pulsos. Ya en la siguiente diapositiva les voy a explicar un poco mejor cómo funciona. Y esto es lo que nos va a llegar al motor, una frecuencia variable. La última parte, antes de pasar a la siguiente diapositiva, son los controles electrónicos. Los controles electrónicos son tarjetas que nos van a estar controlando todo el tiempo el DISOC GBT, y es la que nos hace, es como el cerebro que nos permite crear esta señal. Y esto se va a basar en las señales actuales del proceso, señales de control que le estamos enviando de manera externa. Creo que hay otra pregunta de Wilson Fernando. La pregunta es, ¿qué tecnología tienen inglés? ¿6 pulsos, 12 pulsos o más pulsos? Si es de 6 pulsos, ¿cómo es el THD en la tensión y tiempo de alimentación? Bueno, digamos que esto es una pregunta que se sale un poco del tema, pero igual voy a responderle rápidamente, Wilson. Si la pregunta es de qué tecnología tiene ABB, pues ABB tiene tecnología de 6 pulsos. Digamos que esta pantalla que estamos viendo en este momento, desde que sea un rectificador con 6 diodos, estamos hablando de un variador de 6 pulsos. Entonces, es el variador estándar que tenemos. Se tienen variadores de 12 pulsos también, y demás pulsos tenemos opción. Sin embargo, para las tecnologías, y digamos que cuando hablamos de la tecnología de pulsos, estamos hablando especialmente para mirar el tema de armónicos. ABB tiene una tecnología en la cual no se necesitan de 12, 18 o 20, sino que tenemos en el mismo variador, como lo mencionaba ahorita, en el rectificador. Ya no vamos a tener diodos, sino vamos a tener IGBT transistores, y el switcheo de permitir tener una señal de bajo nivel de armónicos sin necesidad de tener un variador especial de 12 pulsos y sin necesidad de tener transformadores especiales de 12 o más pulsos. Entonces, con estos variadores de bajo nivel de armónicos de ABB, podemos cumplir con la norma IEEE 519 respecto a los valores del THD. Entonces, básicamente te respondo ahí la pregunta. De pronto para muchas personas no es conocido toda la terminología que utilicé, pero como les digo, es un tema que se sale un poco de la presentación. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, donde mostramos un poquito más cómo es la señal que genera el inversor hacia el motor. Entonces esta tecnología es llamada PWM, que significa en inglés Pulse Wave Modulation, y en español modulación por ancho de pulso. Entonces, lo que hace el variador es generar pulsos de diferente ancho y de diferente amplitud, tanto positivamente como negativamente. Esto lo que va a hacer es que finalmente el motor, por su construcción, por la forma en que está construido, él va a ver en sus devanados un valor RMS de todos estos pulsos. Cuando hablamos de un valor RMS, hablamos de un valor promedio que hay en todos los pulsos. Es decir, el motor está cogiendo un valor promedio en cada instante de tiempo, y finalmente lo que el motor va a intentar ver es curva como la que se ve, como las rojas que vemos acá, ya sea una curva de baja frecuencia o una curva de alta frecuencia como la que tenemos aquí. Y es de esta forma como el motor ve la señal de entrada como una frecuencia variable y genera una señal de salida. O sea, en la salida vamos a tener una variable. Digamos que ese es el movimiento del variador junto con el motor. Aquí hay que tener en cuenta que el variador, digamos, esta onda es reconocida solo por el motor. Muchas veces muchas personas tienden a pensar que como yo puedo variar la frecuencia a la salida del variador, puedo utilizar una carga diferente al motor. Es decir, personas nos han preguntado si ellos tienen un equipo a 50 que funciona a 50 Hz, pero no lo pueden conectar a la red en Colombia, si pueden comprar un variador, variar la frecuencia de salida a 50 Hz y conectar esto a un equipo de 50 Hz. Y pues la respuesta es que no, porque precisamente esto no es una señal netamente sinusoidal, o sea, no es que tenga 50 Hz exactos, sino que el motor lo asume como si fuera así, casi sinusoidal. Entonces hay que tener en cuenta que un variador está diseñado para trabajar con un motor y no con otra carga que no sea el motor. Entonces, digamos que hasta acá era la introducción que quería hacer acerca de los variadores de velocidad, cómo funciona el variador en forma básica, para que entendamos un poquito más adelante cuando estemos hablando de la variación de velocidad del equipo. No sé si en este momento tengan alguna pregunta antes de pasar a los sistemas de bombeo.
José Fernando hace una pregunta de cómo aplicaríamos estos variadores en bombas de presurización. La frecuencia varía y el variador de permanecer siempre prendido. José, la verdad no entiendo muy bien tu pregunta. Entiendo siempre, obviamente el variador siempre tiene que estar prendido, sin importar que la frecuencia esté variando. Víctor Gómez hace otra pregunta que es normal que los motores se calienten más con variadores que con redes normales. Eso va a depender de la velocidad a la que esté conectada el motor y digamos que dependerá también si el motor tiene o no una ventilación forzada y depende también de la velocidad de switcheo de los IGBTs del variador. Muchas veces si se tiene problema con esto, con este calentamiento, podemos hacer un cambio en la frecuencia de switcheo del inversor. Otra pregunta, ¿cómo se hace el control del motor en este tipo de variadores? ¿Varía tensión y frecuencia o permanece constante la tensión? Generalmente en este tipo, o sea, el variador lo que hace, dependiendo del control que utilice, porque también tenemos control escalar, control vectorial, o en el caso de AV tenemos control de TC, pero generalmente todo se basa en una variación de tensión y frecuencia. El variador está modificando tanto la amplitud de tensión que le llega al motor como la frecuencia que se tiene en el motor. Entonces, pues acá veo que están haciendo muchas preguntas sobre el funcionamiento del variador y pues nuevamente les digo que el tema, digamos que es un poquito más enfocado hacia los sistemas de agua. Al final de la presentación van a estar mis datos. Si ustedes necesitan más adelante, si quieren otra capacitación, otra charla donde se enfoque solo el variador, pues podemos hacerlo más adelante porque pues podemos seguir todo el día con las preguntas de variadores. Entonces, vamos a continuar un poco y ya más adelante miramos. Entonces, vamos con métodos de arranque en sistemas de bombeo. Entonces, normalmente, estos se los utilizan en un sistema de bombeo. Hablamos muchas veces del arranque directo, que es de conectar el equipo directamente a la red. El arranque estrella delta, en el cual vamos a hacer un cambio entre las conexiones de la caja del motor, ya sea primero en Y y después en delta, para los contactores. Tenemos el arrancador suave, que es a través de un dispositivo electrónico, y finalmente con el variador de velocidad, que es otro dispositivo electrónico. Las dos primeras, el arranque en directo y el arranque estrella delta, son los más utilizados en la industria, especialmente en la industria colombiana, y vamos a ver más o menos cómo y qué características tienen cada uno de ellos. Entonces, pues, como lo decía, el arranque en directo es el método más común utilizado. O sea, digamos que desde hace muchos años era el método que se tenía, y por ser, entre comillas, el sistema más económico a la hora de montarlo, porque generalmente necesitas un contactor de línea o una protección termomagnética para el motor, y con eso tienes para arrancarlo. Entonces, al tratarse del método más económico, pues muchas veces es la opción. Generalmente se utiliza esta opción, pero pues vamos a ver más adelante qué impacto tiene. En general, la frecuencia de operación del motor va a ser la misma que la de la red. Como vemos, pues el motor está conectado directamente a la red, él va a tener una frecuencia fija de entrada, por lo tanto va a tener una velocidad fija de salida. En este caso, pues no se tiene ninguna variación de la componente mecánica en el motor. Ventajas es la arranque. Al tener un arranque en directo, normalmente el motor utiliza una corriente entre 3 y 7 veces la corriente nominal del mismo. Entonces esto, digamos que causa algunos problemas como caídas de tensión, muchas veces puede causar caídas de alimentación en la planta, disparos innecesarios en las protecciones, y hablando un poco más ya en la aplicación de bombeo, pues muchas veces esto nos genera estrés mecánico en el motor y demás artefactos mecánicos. Especialmente hablamos de las válvulas o hablamos también de las tuberías. Y como lo dice Álvaro, pues es recomendado solamente para motores pequeños, en los cuales digamos que estas corrientes no nos afecten mucho el funcionamiento. A la segunda parte, que es un arranque estrella delta, que fue un arranque también que ya lleva muchos años diseñado y utilizado, y todavía es utilizado en muchas partes, inclusive para arrancar motores muy grandes, donde pues ya no debería hacerse así. Pero pues digamos que es utilizado porque reduce la corriente de arranque del arranque directo, que es el principal defecto del arranque directo. Entonces
la estrella delta logra reducir un poco esta corriente, más o menos al 30%. Pero igual, entonces, ¿cómo funciona? El motor arranca con los devanados del estalcador conectados en estrella, entonces digamos que él vence la inercia de una manera, entre comillas, suave, y cuando él ya tiene una velocidad específica, se hace un cambio a través de contactores para que los devanados del motor queden conectados en delta. Entonces, por eso se llama estrella delta. Empezamos con una conexión en estrella y terminamos con una conexión en delta, donde el motor ya va a estar a su velocidad nominal y con su torque nominal. Nuevamente, pues, es un sistema que lleva muchos años y por ser tan económico sigue siendo utilizado también en gran parte de la industria. Ya entramos un poquito a los elementos ya de tecnología, en el cual el primero de estos es el arrancador suave, o también conocido como soft starter, donde es usado cuando se necesita precisamente disminuir esas corrientes, no tener esos efectos negativos. Y digamos que cómo funciona un poco el arrancador suave, el arrancador controla la tensión de entrada que le está llegando al motor. Digamos que tú puedes programar el variador para que durante un tiempo estimado él haga el arranque. Es decir, tú le puedes decir al variador, quiero que el motor arranque en 1 minuto. Entonces al arrancador, perdón. Y el arrancador lo que va a hacer es simplemente empezar a suministrar la tensión que se tiene de entrada de manera progresiva a través del tiempo, hasta que en 1 minuto él logra tener la tensión total del motor. Entonces digamos que por eso es que el motor no sufre ningún estrés, la corriente simplemente va aumentando progresivamente y se tiene el arranque finalmente. Entonces esto nos ayuda mucho a reducir el estrés mecánico en el motor, en las tuberías y los demás elementos mecánicos. Digamos que se ha empezado a utilizar bastante en la industria, especialmente en bombas donde la bomba tiene que estar siempre al 100%. Ya vamos a ver cuándo es mejor utilizar un arrancador suave y cuándo es mejor utilizar un variador de velocidad. Y finalmente, pues el variador de velocidad, digamos que ya es el método más sofisticado. Obviamente, a medida de que vamos aumentando los métodos y a medida que los métodos van siendo más sofisticados, pues también va siendo más costoso. Si nosotros comparamos un arranque estrella delta con un arranque directo, el estrella delta va a ser un poco más costoso. Si ya comparamos un arrancador suave con una estrella delta, pues el arrancador suave va a ser mucho más costoso y el variador de velocidad inclusive podría valer el doble o el triple, dependiendo de la potencia, que el arrancador suave. Entonces, es por eso que es necesario que se tenga claro el concepto de cuándo utilizar un variador y cuándo utilizar un arrancador, porque la diferencia en precio es bastante grande. El variador, al igual que el arrancador, nos permite tener una arrancada y una parada suave y controlada. Digamos que la gran diferencia en este caso entre el variador y el arrancador es que el variador puede controlar la velocidad y el torque del motor durante estas paradas y arranques. Además de que, ya saliéndonos un poco del arranque, el variador siempre va a poder controlar la velocidad del motor en el proceso, mientras que el arrancador va a utilizarse para el arranque y para la parada. Generalmente el arrancador también tiene un bypass, en el que después de hacer el arranque, para no desgastar la electrónica, simplemente hacen un bypass a la red y vuelve a entrar el arrancador solo cuando se necesita hacer la parada. Entonces, digamos que este es la gran diferencia que hay entre el arrancador y el variador. Entonces, como para resumir, la idea es utilizar el arrancador solo cuando necesito hacer arranque y parada y cuando durante mi proceso la bomba va a estar al 100%. Mientras que el variador lo voy a utilizar si necesito controlar el flujo de agua a la salida de la bomba, que es lo que vamos a ver más adelante. Acá hay algunas preguntas. Teniendo la velocidad, es necesario utilizar el arrancador suave. Si tienes ya el variador de velocidad, no es necesario utilizar el arrancador, porque el variador puede hacer exactamente lo mismo que el arrancador, solo que te va a costar mucho más. Por eso te hice la aclaración ahorita de cuándo se debe hacer. Otra pregunta de cuántos motores se pueden utilizar al tiempo. Martín pregunta, ¿cuántos motores puedo conectar por variador? Dependiendo, si lo que quieres es simplemente que el variador arranque todos los motores al tiempo y los arranque, digamos que a la misma velocidad, no hay, digamos que ninguna limitante en cuántos motores puedas arrancar por un variador.
la limitante estaría en la corriente. Es decir, el variador tiene que tener una corriente suficiente para suministrar la corriente nominal de todos los motores. Entonces, para dimensionar el variador, lo que haces es sumar las corrientes nominales de los motores y esa va a ser la corriente nominal del variador, siempre y cuando no vaya a haber ningún tipo de control ahí. Ya cuando hablamos de controlar sistemas multibombas, que es un tema que ya vamos a tocar más adelante, ya empezamos a tener limitantes porque ya entra el tema del control del equipo. Entonces ya más adelante vamos a ver que en sistemas multibombas podemos tener hasta 6, 7 u 8 bombas conectadas al mismo variador, haciendo un control en las que todas las bombas estén sincronizadas, no a la misma velocidad, sino que después de una bomba entre otra, o vamos adicionando o quitando bombas. El tanque hidroacumulador, generalmente no. Generalmente igual sigue siendo necesario el hidroacumulador para evitar muchos arranques y muchas paradas del variador constantemente. Digamos que vamos a ver en una función que tiene el variador ahorita más adelante, que es la función Sleep Boost, en la cual vamos a ver que el variador genera una sobrepresión para que el tanque quede, digamos que presurizado, y el tanque que le esté dando la presión mínima cuando necesita muy poquita presión en el sistema. Entonces, no siempre es recomendable quitar el hidroacumulador, pero hay algunas veces en las que, dependiendo del ciclo de flujo que se necesite, se puede realizar. El otro. Puede instalar Álvaro, no sé a qué te refieres con un alternador de funcionamiento de bombas. El variador está en la capacidad de alternar las bombas. O sea, el mismo variador hace el control, por lo menos los variadores ABB pueden hacer el control de alternar las bombas sin necesidad de algún elemento adicional, si eso es a lo que te refieres. Y por último, para continuar, acá hay otra pregunta de Wilson, que nos pregunta. He escuchado que los arrancadores suaves causan muchos inconvenientes en la red, ya que suelen utilizar el método de corte de onda. Esto genera demasiado zambón. En comparación al variador, de motores de más de 100 caballos, el costo del bypass y arrancador no se compara con el costo del variador. Generalmente no. Generalmente el variador siempre va a ser mucho más costoso que el arrancador. Inclusive si el variador si el arrancador va con bypass. Es decir, nuevamente lo que te digo, si es necesario si no es necesario variar la velocidad en el proceso, lo más recomendable es utilizar un arrancador por precio. O sea, muchas veces cuando hemos tenido clientes que tienen el suficiente flujo económico y prefieren utilizar un variador porque el variador pues, los ayuda a controlar, tiene más protecciones, es más confiable, pero pues digamos que es porque tienen el suficiente flujo de dinero para comprar el variador. Pero el arrancador, si es bien dimensionado, y pues obviamente si es un arrancador de buena calidad, no debería tener problemas de este tipo. Igual digamos que el variador también genera armónicos, entonces digamos que no estás eliminando ese tema de los armónicos. Inclusive el variador puede generar más armónicos que el arrancador suave. Ahí vuelve otra vez el tema de si no se necesita variar la velocidad, no es necesario un variador. Vamos a continuar un poco y ahorita seguimos más adelante con las preguntas. Entonces, ya como para entrar en un resumen del método de arranque, pues en el arranque del motor, el variador utiliza la menor corriente de arranque comparado con los otros métodos. Durante el arranque y la parada, la velocidad del motor puede ser controlada de manera precisa con el variador, y con el variador también es posible controlar el torque y las necesidades mecánicas del sistema. Entonces vemos acá, digamos que dos gráficas que nos hacen el resumen que acabamos de decir, en la cual en una estamos mirando la corriente y en otra estamos mirando el torque. Como le decíamos, en el arranque en directo vamos a tener 3 o 7 veces la corriente nominal del motor, que pues es una situación no deseada. Y en el arranque estrella delta vamos a arrancar con una corriente mucho más suave, pero igual vamos a tener un pico que es cuando hacemos el cambio precisamente de pasar de estrella a delta. A pesar de que no es tan alto como el motor, igual vamos a tener un pico de corriente. Con el arrancador suave no vamos a tener ese problema de corriente, porque el arrancador simplemente va a aumentar progresivamente la corriente hasta llegar al torque que necesitamos. Y el variador lo hace más eficientemente, llamémoslo así, porque a la vez está controlando el torque. Entonces no necesitamos suministrar tanta corriente para poder llegar al torque nominal. Y eso lo vemos un poco en esta gráfica. La normal de arranque indirecto de un motor,
vemos como la estrella delta, en la cual cuando aumentamos la corriente al hacer el cambio de estrella delta, también aumentamos el torque. Y vemos que otra de las ventajas del variador sobre el arrancador, en este caso el torque que le puede utilizar al arranque. Entonces, a pesar de que el arrancador puede disminuir la corriente, el arrancador no está en la capacidad de manejar un torque nominal alto a la entrada en el momento del arranque, perdón. Es decir, si tenemos un motor con muy alta inercia, habría o que utilizar un variador o que sobredimensionar el arrancador, dependiendo de lo que se desee. Entonces, esa es otra de las ventajas de utilizar un variador por encima del motor. Como se les había dicho antes, el variador está en la capacidad de brindarnos el torque nominal del motor en todo el rango de velocidades del mismo. Digamos que con esto mostramos cuáles son las ventajas del variador en el momento del arranque. Vamos. Ahora vamos a ver cuándo es necesario controlar el flujo de agua. Entonces, como se les decía, pues el motor está conectado directamente a la red y mecánicamente a la bomba. Entonces, la frecuencia que va a tener el motor pues va a tener la velocidad constante en la salida del eje. Entonces, eso hace que la bomba gire a una velocidad constante y que por lo tanto la salida de la tubería tenga un flujo constante. Entonces, ahí es donde yo les decía nuevamente, ¿cuándo utilizar un variador y cuándo no? Si a mí me sirve tener ese flujo constante, si lo que yo voy a hacer es tener mi bomba al 100%, pues ahí no necesito un variador, sino con un arrancador suave que simplemente disminuyo los efectos del arranque. Con un arrancador suave, no necesitaría un variador. Pero entonces, ¿cuándo tener el flujo constante no es deseable o cuándo no es energéticamente eficiente? Por lo menos cuando el consumo de agua varía constantemente. Es decir, por lo menos sistemas de bombeo para edificios, que es el ejemplo que más vamos a utilizar el día de hoy. Cuando yo tengo un sistema de bombeo en edificios, el flujo necesario no va a ser el mismo a las 6 de la mañana, que a las 10 de la mañana, que a las 3 de la tarde y que a las 12 de la noche, dependiendo del consumo que se tenga en cada uno de los hogares. Entonces, a medida que el consumo va variando, nuestro sistema debería estar en la posibilidad de variar ese flujo a la salida. Entonces, es ahí donde nosotros decimos que el flujo debería ser controlado en aplicaciones de ese estilo. Entonces, vamos a ver, ya que sabemos cuándo tienen que ser controlados, pues vamos a ver cuáles son los métodos utilizados para dicho control. Pues primero, esos métodos de control pueden ser de dos maneras. Controlando directamente la variable física, en este caso si estamos hablando de flujo, pues lo que podemos hacer es utilizar una válvula que técnicamente se llama control por estrangulamiento, en el cual lo que hacemos es cerrar la válvula o abrir la válvula de acuerdo a al flujo que estamos necesitando. Eso es controlar directamente la variable física. Lo mismo que hacemos con un ventilador in damper, que entre más aire necesitamos, pues abrimos una rejilla, o entre menos aire necesitamos, cerramos la misma rejilla. Y la otra opción es controlando la velocidad de la máquina o del motor eléctrico para controlar indirectamente la variable física. Es acá donde nuevamente vemos la utilización del variador. Si yo logro controlar la velocidad mecánica del eje del motor, estoy controlando a la vez la velocidad de la bomba. Y de acuerdo al funcionamiento de la bomba, pues vamos a tener más o menos flujo a la salida de la tubería. Entonces digamos que son dos opciones y a continuación vamos a ver normalmente cómo se utiliza. Entonces hay algunos métodos de control utilizados en nuestra industria. Hay un control on-off, que es que el motor girará siempre a velocidad constante, pero es arrancado y parado de acuerdo a la necesidad. Es decir, si necesito flujo, arranco el motor, y no necesito flujo, apago el motor. Esto puede ser realizado de manera manual. Bueno, las cuatro opciones que vamos acá pueden ser realizadas de manera manual, era automática, ya sea por un PLC o por un sistema de control. Entonces digamos que en el control no, el motor se va a estar prendiendo todo el tiempo, lo que nos va a generar bastante desgaste en el motor, y si está arrancado en directo, pues ya vemos cuáles son las consecuencias de tener este motor conectado en directo. Entonces vamos a la corriente de arranque muchas veces a lo largo del día, y por todos los efectos negativos que tenemos con el arranque en directo. Pasamos al siguiente, que es algo que yo les había nombrado, que es por estrangulamiento, que me atrevería a decir que es uno de los métodos más utilizados en la industria para controlar el flujo. Entonces, cuando el motor gira a velocidad constante y el flujo es controlado con una válvula de acuerdo a la necesidad. Nuevamente, esta válvula puede ser modificada manualmente o con un sistema de control. Entonces, el motor siempre va a estar a la velocidad nominal
pero la válvula es la que nos va a indicar cuánta agua o cuánta agua no pasa. Digamos que es simplemente, para la gente que no conoce qué es una válvula, es simplemente como abrir y cerrar una llave. Vamos a no permitir el paso del agua. Hay otras no tan comunes como el bypass, que como lo ven acá se hace un bypass de entrada y de salida para controlar el flujo final a la salida de la tubería. Se utiliza con una válvula, entonces su funcionamiento es muy similar. Y finalmente con el variador de velocidad, en el cual en la tubería no se va a tener ninguna válvula ni ningún elemento que obstruya o permita el paso del agua, sino que el variador va a controlar siempre la velocidad del motor, que es lo que hemos venido hablando. Y pues acá miramos ya pues, cómo es eficiente cada uno de estos métodos. Cuando hablamos de throttling, estamos hablando precisamente de estrangulamiento. Entonces vemos cómo es la eficiencia del sistema. Estamos viendo cómo la curva de la bomba y vemos más o menos cómo es la curva del variador. Obviamente estas curvas cambiarán de una bomba a otra y de una aplicación a otra, pero en general el comportamiento es muy similar. Es decir, como ven, el variador se va a comportar muy similar a la curva de la bomba. Y vemos que pues todo lo que estamos acá en color azul claro es el potencial de ahorro de energía que tenemos, porque no vamos a estar gastando toda esta energía, sino vamos a estar gastando esta energía. Y lo que vemos acá rayado es normalmente el rango de flujo que se utilizan en los sistemas de bombeo de agua. Generalmente estamos hablando que una bomba está operando entre el 60 y el 80% del flujo, que normalmente no necesita el 100% del flujo de la bomba. Generalmente estamos alrededor de un 70%. Obviamente depende de la aplicación, depende de la utilización y depende de las necesidades de cada uno de los clientes o de cada una de las industrias. Pero en general podemos decir que este es el rango donde más se opera las bombas. Ahora entonces, ¿cómo calcular estos ahorros de energía? Normalmente hablamos de unas leyes de afinidad, que son las leyes que describen la relación entre la velocidad de la bomba, el flujo de la bomba, la presión estática, o muchas veces le llamamos también la cabeza, y la potencia absorbida por el motor. Como vemos acá, cada una de estas variables está relacionada con la velocidad. Y nos vamos a centrar, como estamos hablando de eficiencia energética, vamos a centrar en la potencia. Entonces, esta también es llamada la ley del cubo, que es que en una bomba también funciona mucho en ventiladores, ya que las bombas y los ventiladores tienen la misma curva de operación cuando hablamos de flujo o de velocidad en la bomba con respecto a la potencia. Estamos hablando que la potencia es proporcional al cubo de la velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la potencia depende mucho de la velocidad a la cual vaya la bomba. Si nosotros disminuimos un poco la velocidad de la bomba, estamos disminuyendo la potencia, el cubo de esta disminución de la velocidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nos volvemos un poquito a la diapositiva anterior, quiere decir esto, el flujo es proporcional a la velocidad. Como vemos acá, el flujo es proporcional a la velocidad. Entonces, tomamos que este eje es velocidad y no flujo. Y este eje tenemos la potencia utilizada por el motor. Entonces, como vemos en la curva de la bomba, si yo disminuyo 20% la velocidad de la bomba, estoy utilizando solo el 50% de la energía. ¿Sí es entendido? Es decir, estoy ahorrando la mitad de energía que si la estuviera utilizando al 100% prácticamente. Entonces, en sistemas donde yo pueda disminuir 20% la velocidad de la bomba, por lo menos hablando en una forma promedio, es un sistema en el que yo podría estar ahorrando 50% de la energía. Si nos vamos a niveles más extremos, que son casos en los que no son tan comunes, pero también se tienen, si yo disminuyo 50% la velocidad de la bomba, estoy hablando que estoy ahorrando casi un 80-85% de la energía de la energía utilizada, la energía eléctrica utilizada. Es por esto que las aplicaciones donde más se ahorra energía con variadores de velocidad es en las bombas y en los ventiladores, debido a su curva. Hay otras cargas que no son cuadráticas, sino prácticamente lineales, en las cuales el variador nos da otro tipo de ayudas, como el control, la protección y este tema, pero el ahorro no es tan significativo. En cambio, en las bombas y en los ventiladores, sí se tiene un ahorro bastante significativo. Al final vamos a ver un poco un software que nos permite calcular el ahorro y por lo tanto el payback
que es lo que nos interesa a nosotros como gerentes de una empresa, como dueños de una empresa o como jefes de mantenimiento, que es cuánto se va a demorar mi inversión en devolverme ese dinero. Eso es lo que nosotros llamamos el payback. Lo vamos a ver más adelante. Por acá hay otra pregunta de Jonathan Martínez. Los variadores son programables. Ejemplo, a las 2 pm una frecuencia X y a las 5 automáticamente pasará a otra frecuencia y sin necesidad de estar manualmente cambiando. Correcto, Jonathan. Dependiendo del variador. Es decir, nosotros por lo menos en ABB tenemos diferentes familias de variadores. Hay unas que incluyen reloj de tiempo real, hay otras que no. Entonces simplemente habría que estar seguro que el variador que vas a comprar tenga esa opción. Lo hay. Simplemente tienen reloj de tiempo real, tú ajustas el reloj a la hora actual y al día actual, y tú le puedes decir inclusive no solo con horas sino con días, arranque solo los lunes de tal a tal hora, de tal a tal hora modifíqueme la frecuencia y de tal a tal hora apáguese. ¿Listo? Más o menos eso. Cuando habla de un consumo variable, el variador debe estar siempre prendido o puede estar apagado y apagando y prendiendo. Más adelante vamos a ver un poquito de esto, José Fernando, pero la idea es que depende también de la aplicación. Si el consumo se baja demasiado, el variador tiene una función en la cual él entra en un nivel que es dormir, en el cual el variador, a pesar de que queda prendido, no le está enviando energía al motor. Entonces se está ahorrando también energía por esa parte. Entonces depende totalmente del consumo, porque el consumo puede ser variable, pero si siempre se necesita consumo, pues el variador siempre va a estar prendido. Pero si es variable en el punto en el que por lo menos en los sistemas de bombeo de los conjuntos residenciales, a las 12 de la noche no hay ningún consumo, el variador simplemente se va a dormir y queda prendido solo la parte de control. Hay otra pregunta que es a partir de qué potencia se considera usar variadores o arrancadores suaves y para qué potencia es arrancador en directo. Bueno, Diego, aquí digamos que más que las potencias, es nuevamente la aplicación y del dinero que tú dispongas y digamos que de las mismas características de ahorro que tú te limites a hacer. Es decir, si tú no necesitas ahorrar ni dinero ni energía, pues siempre el arrancar directo va a ser la forma más económica, a pesar de que vimos que no es la más eficiente. Si siempre, sin importar la potencia, va a ser mejor utilizar un arrancador suave o un variador de velocidad dependiendo de la aplicación. Entonces es más, no tanto que cuando se recomienda, sino cuando se necesita o cuando no se necesita. Y para continuar la última pregunta de Wilson, es claro que la velocidad del motor por debajo de lo nominal afecta el rendimiento del motor si es autoventilado. Puede causar sobretemperatura, pero si la frecuencia está por encima de la nominal, efectos termomagnéticos. Bueno, nuevamente esta es una pregunta más de funcionamiento del motor y variadores. Para respondértela rápidamente, pues digamos que también depende del motor. Si estás utilizando un motor común y corriente, probablemente el motor, si tú lo llevas al doble de la velocidad a la que se tiene, pues el motor simplemente se va a quemar porque no está diseñado para trabajar a esas velocidades tan altas. ABB, como la mayoría saben, también adquirió Baldor, y Baldor tiene una línea especial de motores que están diseñados para trabajar a altas velocidades o frecuencias por encima de su nominal. Y lo que siempre recomiendo yo es mirar la curva de funcionamiento del motor. Todos los motores tienen una curva de funcionamiento que inclusive muestran cómo es su funcionamiento por encima de la nominal. Entonces la idea es siempre estar pendientes de eso para no ir a quemar el motor. Así que continuamos. Entonces vamos a ver cuáles son las funciones de control en sistemas de bombeo del variador. Es decir, ya vimos cómo el variador nos ayuda en el arranque y ya vimos que el variador ayuda al control del flujo de agua. ¿Qué características me ayudan a hacer más eficiente el control de flujo de agua? Pero ahora vamos a ver qué funciones tiene el variador que me van a ayudar a mejorar el control de todo mi proceso, muchas veces a no necesitar de equipos externos como PLCs o sistemas de control, y que me van a hacer más eficiente, más confiable y más económicamente viable mi sistema. Entonces, pues, para mencionar una, bueno, aquí quiero recordar y quiero hacer bastante énfasis en que estas funciones no las traen todos los variadores, ni todos los variadores de todas las marcas, ni todos los variadores de ABB. Hay que tener en cuenta que sea un variador especial para uso con agua y que el variador tenga estas funciones.
Es decir, todo lo que hablé desde esta diapositiva hacia atrás y aplica, digamos que a variables en general. Con cualquier variador que tú varíes la velocidad, vas a tener ahorros en una bomba. Pero ya que hablamos del sistema de control, y eso acá respondiendo un poquito a una pregunta que teníamos antes, en la cual se preguntaban que cuántos motores puedo tener en paralelo. Si son motores que vas a arrancar normalmente, puedes tener los motores que desees. Pero si ya son motores que tienen que estar sincronizados en una misma aplicación, como vemos acá en la figura, 3 motores conectados en paralelo a una flauta de bombeo, pues ahí ya es donde tenemos que ver que el variador, si sea de una gama o de una familia, que tengan este tipo de cosas. Entonces, bueno, acá me pregunta que si agua cualquier ruido, digamos que nos vamos a enfocar en bombeo de agua, porque también tenemos algunas aplicaciones especiales para, por lo menos, para bombeo de petróleo. Entonces, esta presentación es solo para sistemas de bombeo de agua. Entonces, vamos a ver la primera, que es Sensorless Flow Calculation, o cálculo de flujo sin necesidad de sensores o medidores de flujo, en los cuales digamos que el variador está en la capacidad solo con tener presóstatos, por ejemplo, o sensores de presión, podemos calcular el flujo que hay dentro de la tubería. Esto nos va a ayudar a utilizar un mejor control, ya que el variador sepa exactamente en qué flujo está la tubería y qué acción tiene que enviar al motor para que este flujo aumente o disminuya. Entonces muchas personas creen que antes de que esa señal llegue al variador debemos poner un elemento adicional que calcule el flujo y que le envíe el flujo al variador. Y el variador es un variador especial para aguas, como lo repito y hago bastante énfasis en eso. Si es especial para aguas, el variador está en toda la capacidad de determinar el flujo. Muchas veces se utilizan un medidor de presión en la entrada y otro a la salida para hacer una diferencia de presiones, o inclusive con un solo medidor de presión a la salida, el variador está en la capacidad de hacer un cálculo. Obviamente este cálculo, pues dependiendo si son dos o un solo sensor, pues está con un margen de error entre un 3 y un 10%, dependiendo también el sistema y el variador. ¿Se puede para aguas residuales? Correcto, Martín. Esto estamos hablando de aguas y vamos a ver que inclusive en algunas de las funciones que estamos viendo en este momento aplican especialmente para aguas residuales. Entonces simplemente eso nos ayuda a que el variador tenga el flujo, sepa cuál es el flujo actual de la tubería y eso nos va a ayudar posteriormente a tener un mejor control. Vamos a tener un segundo que se llama el soft pipe filling, o en español llenado de tubería suave, en el cual digamos que en algunos variadores se tienen problemas porque generalmente todos los controles de sistemas de bombeo se hacen con PID. Entonces como la mayoría de ustedes deben saber, un control PID simplemente tiene un set point, que es el valor de referencia al cual yo quiero llegar, y el PID me va a indicar cuál es la cantidad de error que yo tengo, y me va a enviarnos una señal de energía proporcional a ese error. Como para las personas que no tienen claro qué es un PID, eso es más o menos como el concepto básico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo arranco la bomba, la diferencia entre el set point del PID y el valor actual que hasta ahora está arrancando, pues la diferencia es bastante grande. Entonces, si yo activo el PID desde cero, lo que va a pasar es que el PID va a mandar una señal del 100% de la energía. Entonces es prácticamente como si estuviera arrancando al 100% la bomba, y pues esto generalmente el sistema de bombeo con agua nos va a tener bastantes problemas por el golpe de ariete, problemas en las válvulas si es que las hay, y especialmente en tuberías. Como vemos acá al final dice que aplicaciones típicas son bombas booster o sistemas de riego, especialmente porque digamos en sistemas de riego utilizamos mucho ya no tuberías, sino o tubería flexible o mangueras. Y cuando nosotros tenemos una presión muy grande, estas mangueras tienden a reventarse o digamos que los sellos tienden a romperse. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que hace esta función cuando la activas? La idea es que primero va a tener un prellenado de la tubería, en la cual acá tenemos la velocidad de la bomba, en el cual a través del primer tiempo de arranque él va a ser como un escalón, en el cual simplemente la bomba va a empezar a llenarse, y ya cuando él detecte que la bomba está llenada, ahí sí vamos a empezar a controlar el proceso con el PID. Entonces digamos que es como tener un arranque suave antes del PID para evitar que el PID me envíe una señal muy grande, digamos que de arranque. Esa es como la función de este hielo suave. Aquí entramos un poquito al sleep boost o
o la función dormir. Digamos que es acá donde respondo un poquito a las preguntas si el variador siempre está prendido o si está apagado, o qué es lo que hace el variador cuando tenemos sistemas donde el consumo varía considerablemente. Entonces, lo que hace esta función es minimizar el tiempo de bombeo innecesario y disminuir paradas y arranques innecesarios. ¿Cómo lo hace? Acá tenemos nuestra referencia de Sleep Boost, que pues, está inactiva o está activa. Ya vamos a ver cuándo está activa. Esta es nuestra referencia, digamos, de flujo. Este va a ser el flujo que tenemos en la tubería, la que está recibiendo el variador. Entonces nosotros tenemos programable un nivel de dormir en el cual por debajo de ese nivel y después de un determinado tiempo, el variador va a realizar la función. Entonces en este caso, se disminuyó el flujo, se llegó al flujo por debajo, pero no se cumplió el tiempo que habíamos programado para dormir, que también es un parámetro programable. Entonces el variador no realizó nada porque rápidamente volvió a tomar flujo. Posteriormente volvió y bajó por debajo del nivel de flujo, pero en ese momento sí cumplió el tiempo programado y se demoró mucho por debajo del flujo asignado. Es decir que en este momento el sistema no necesita ningún flujo. Entonces, es en este momento donde el variador activa la señal de booster speed. Entonces, ¿qué es lo que hace el variador? El variador primero va a generar una sobrepresión, digamos que en el valor actual, y va a generar una sobrepresión, especialmente digamos cuando se tienen los tanques hidropresurizados, para presurizar el tanque, para que el variador se pueda ir a dormir y el tanque digamos que mantenga ese flujo muy pequeño que nos está pidiendo, esa demanda que nos está pidiendo el sistema, sin necesidad de que el variador esté alimentando al motor. El variador no se apaga, o sea, el variador sigue conectado a su parte de control porque él sigue midiendo todo el proceso, pero no le va a estar mandando energía al motor. Entonces ahí estamos ahorrando bastante energía y no estamos haciendo arranques y paradas innecesarias. Hay muchos sistemas donde no se tiene esta programación y a pesar de que se tenga un variador, el variador está prendiendo y apagando todo el tiempo. Y finalmente se tiene programado un retardo de wake up o de despertar, en el cual después de que el flujo ya tomar algún valor por encima de lo que necesitamos, o sea, cuando vemos que ya de verdad se necesita flujo nuevamente, el variador vuelve y arranca con su PID de prende. Esta función es sleep. En esta función se programa la velocidad del variador o esto es automático, es la pregunta de José Fernando. Generalmente en los sistemas de bombeo de agua, la verdad, no controlamos la velocidad, o por lo menos en los variadores de AVE tenemos la posibilidad de que el variador le hablemos por lo menos en términos de presión, que generalmente es lo que necesitamos controlar en un sistema de estos, que sin importar cuál sea el flujo o la demanda de líquido que se tenga, el sistema se llaman sistemas de presión constante. Entonces lo que nosotros hacemos es programarle al variador a qué presión tiene que ir y él simplemente nos va a garantizar la presión del sistema. Entonces digamos que indirectamente la velocidad está programada. Álvaro pregunta si para necesitar un tanque de presión un sensor de flujo con el variador. Generalmente es recomendable. Es recomendable el sensor de flujo siempre, si no es, yo creo que el 95% de las veces es obligatorio, porque si no, no tenemos ninguna señal de alimentación al variador que nos indique cuál es el flujo actual que se está teniendo. Y por otra parte, pues el hidroacumulador, como lo mencioné especialmente en esta parte, si no tuviéramos ese hidroacumulador, digamos que esta función no serviría del todo bien, porque igual necesitaríamos que el variador estuviera prendiendo y apagando, porque en el momento en que el variador se apagaría, si las tuberías son demasiado largas, pues el sistema se despresurizaría muy rápido. Pasamos a la siguiente, que es pump cleaning o anti-jump, o en español lo llamamos limpiado de la bomba. Está acabando de responder otra pregunta que nos hacía Martín acerca de si se puede de las aguas residuales, y es precisamente funciones como estas que se utilizan en las bombas de aguas residuales. Muchas veces, obviamente, las aguas residuales traen muchas impurezas y muchas cosas de estas van quedando en la bomba. Entonces, el tiempo que se tiene que dedicar al limpiado de la bomba y el dinero, pues muchas veces es un valor que hay que tener en cuenta. Con estos variadores tú puedes programar que se haga un limpiado de la bomba todas las mañanas, o cada determinadas horas, o cada semana, o lo puedes hacer, programarlo manualmente para que se haga en el momento en que tú quieras. ¿Qué es lo que hace? Simplemente le vamos a mandar señales como por pulso al variador, positivas y negativas,
y acá vemos la velocidad de la bomba. La velocidad va a ir un momento hacia un lado, se va a devolver hacia el otro lado y va a hacer esto tantas veces como nosotros queramos. Puede ser una vez para adelante y una vez para atrás, o las veces que nosotros queramos. Hay algunas bombas que no permiten irse en velocidad, digámoslo que en reversa, entonces la opción que hay es generar un alto impulso de velocidad de arranque y pararla, para empezar a desatascar lo que hay en la bomba. Y digamos que eso también no solo limpia la bomba, sino las tuberías. Entonces nos ayuda a que esos tiempos de parada para limpiar la bomba pues sean un poco más extendidos. Es decir, que no tengamos que estar haciendo mantenimiento de la bomba cada rato, sino que gracias a esta función del variador nos va a ayudar a tener eso mucho mejor. Hablamos un poco también ya del control multibomba. Esa otra pregunta que me hacían de cuántas bombas puedo controlar al tiempo. Entonces nuevamente depende de cuál de estas, bueno, estos utilizan aplicaciones donde tengamos varias bombas conectadas a la misma tubería, cuando llamamos una configuración de cloud. Entonces, como les digo, siempre va a estar el sensor de presión al variador, que es el que nos va a indicar cuál es el valor actual de flujo o de presión que se tiene. La idea es que se tienen varias formas de hacer esto. Tenemos, por mostrar algunas, una donde se tiene una bomba, un variador nada más, y el variador a través de contactores va a empezar a controlar ya sea una sola bomba y arrancar los otros equipos en directo, o inclusive podemos poner arrancadores suaves en los otros equipos, o donde va a controlar uno a uno, donde controla lo deja al máximo, por el segundo, empieza a controlar desde abajo y aumenta al máximo, y controla el tercero, digamos que escalonadamente, dependiendo de las necesidades de flujo que se tengan. De igual manera, si el flujo disminuye, pues empieza a soltar y entregar los equipos nuevamente a la red. Esa es una forma, y con nuestros variadores podemos tener hasta 100 bombas conectadas en esta configuración. Hay otra configuración con otro tipo de equipo en el que ya utilizamos comunicación entre los variadores. Cada bomba va a tener su variador. Digamos que obviamente es mucho más costosa esta forma, pero es la más redundante y la más eficiente, con la que más se ahorra energía, porque cada bomba va a tener su variador y cada variador se va a encargar que la bomba esté en el punto más eficiente de utilización, en la velocidad más eficiente. Entonces, entre los tres, con la medida de flujo, se calcula para el flujo deseado cuál es la velocidad óptima de cada una de las bombas para ahorrar energía. Entonces, a pesar de que sale más costoso, más adelante se va a tener un ahorro de energía más grande. Acá vamos a preguntar Martín, un variador con varias bombas, pero a una sola tubería. A diferentes tuberías no. Pues también se puede, pero pues si para diferentes tuberías, cada una tendría su sensor de presión y pues digamos que no, el variador no estaría dando mucho valor agregado en cuanto al control. Digamos que necesitaríamos un sensor de presión en cada tubería, podríamos tener un variador para cada motor, pero totalmente independiente. O simplemente arrancar cada tubería escalonadamente. Es decir, si necesito que primero la tubería vaya al 100%, pues arranco una tubería hasta el 100%, después la otra y después la otra. Pero en ese caso no podríamos empezar a controlar las tres al tiempo, digámoslo así. Con un solo variador no podría controlar las tres tuberías al tiempo. Continuamos. Pasamos a nivel de control, donde digamos que es una función especial para un llenado o un vaciado de los tanques de almacenamiento. Eso también lo podemos hacer con varias bombas o con una sola bomba si es necesario. También se utiliza mucho en tratamiento de aguas y aguas residuales, porque pues digamos es donde tenemos altos tanques de almacenamiento y donde necesitamos continuamente estar llenándolos o desocupándolos. Entonces para hacerlo de una forma más sencilla. Minimiza el consumo de energía, por otra parte pues ya vimos cómo en las curvas de bombas lo puede hacer y puede ser utilizado hasta con 8 bombas en paralelo, es decir, si a la bomba o la tubería que está llenando el tanque o desocupándolo, pues no es solo un variador, sino 8 variadores. Iván hace una pregunta, buenos días, ¿qué pena llegué tarde a su exposición? Quisiera saber si este variador es especial para este sistema de bombeo o es un variador común y corriente enfocado a varios tipos de procesos. Iván, como lo mencioné al principio, la idea es que un variador especial, todas estas funciones de control, es un variador especial para sistemas de bombeo. No con cualquier variador se pueden realizar todos estos sistemas de manera tan simple. Si ya tienes el variador, pues ya habría que adquirir un PLC o algún sistema de control
que hiciera estas funciones de control internamente. Generalmente no lo trae incluido dentro del variador, pero variadores especiales para agua ya lo pueden hacer normalmente. Y pasamos finalmente a la redundancia. Cuando hablamos de redundancia no es solo tener bombas en paralelo, sino que una bomba de estas esté lista o especial para suplir una bomba dañada o una bomba que no está en funcionamiento. O inclusive, si no hay una bomba adicional, en caso de que una de las bombas se dañe, esté en la capacidad de funcionar con las bombas que quedan. Entonces, en este caso sí es obligatorio que cada variador funcione con una bomba, y los variadores comparten la comunicación entre sí, o sea, tienen una señal de comunicación, y cuando un variador detecta que una de las bombas se dañó, inclusive si es el valor maestro, él cede ser el maestro a uno de los otros variadores. Y el otro variador toma el maestro y se queda con los otros variadores mientras se repara la otra bomba. Entonces, a pesar de que obviamente se disminuye la capacidad del sistema, por lo menos no se tiene el problema de que tenga que parar todo el sistema. Simplemente se puede ir a reparar la bomba y en el momento que está reparada, vuelva y entre como los demás. ¿Qué comunicación manejan los variadores? También depende del variador. Por lo menos los variadores ABB, generalmente digamos que ABB tiene una política que no se casa con un protocolo. Muchas de las otras marcas manejan un protocolo ya sea individual para ellos o simplemente les gusta un protocolo y manejan ese mismo protocolo. Casi todos los variadores de ABB, especialmente los de gama alta, tienen la capacidad de utilizar cualquier protocolo. Simplemente adicionas un módulo que se vende por separado, pero tiene la flexibilidad de que lo puedes hacer con cualquier protocolo, ya sea Modbus, Profuse, Ethernet, DeviceNet. Y estos en especial, los especiales para comunicarse entre sí, utilizan un protocolo Modbus RS485, como lo preguntan los fondos. Ya digamos que otras funciones que tienen los variadores están contadores de eficiencia energética, es decir, el variador en un parámetro del variador nos puede mostrar cuántos kilovatios hemos gastado y cuántos kilovatios hemos ahorrado, dependiendo, digamos que comparándolo con un arranque en directo. Entonces podemos ver efectivamente cuánta energía se ha ahorrado desde el variador. También lo podemos ver en dinero, nosotros podemos ingresar al variador cuál es el costo de nuestro kilovatio hora, y entonces ya teniendo los kilovatios ahorrados, pues puede pasar eso a pesos, si nos muestra, o pesos o a dólares, nos muestra cuál es el ahorro que se ha tenido, lo mismo en CO2. Tenemos funciones temporizadas, que también respondiendo a una de las preguntas que habían hecho más temprano, que tienen relojes de tiempo real, en los cuales yo le puedo decir a la bomba que arranque o que pare a determinadas horas y en determinados días. Obviamente tenemos el variador siempre tiene funciones de protección. Normalmente, si no es un variador para aguas, pues tiene funciones de protecciones eléctricas, como sobretensión, sobrecorriente, subtensión, subcorriente, pérdida de fase, cortocircuito. Además de esas, especialmente para bombas, que tiene algunas como detección de sobre o subcarga o protección contra flujos muy altos o muy bajos. Nosotros podemos hacer curvas de cargas para que cuando esté por un nivel muy bajo o muy elevado, el variador genere una falla. Contadores de mantenimiento. Los variadores están en la capacidad de que, como ellos saben cuánto tiempo llevan funcionando, más o menos a qué velocidades, pues ellos pueden determinar cada cuánto, ellos ya tienen programado, digamos, que cada 10.000 horas de funcionamiento se les cambia el ventilador. Entonces ellos tienen esos contadores y uno los puede programar para que generen una alarma o una falla diciendo que hay que cambiar el ventilador. De esa manera, digamos que ayuda mucho al operario, a la persona de mantenimiento, que no tiene que estar pendiente de cuándo sí o cuándo no, sino que el mismo variador le dice. Eso es otro aspecto que tenemos. Y pues hay algunos software y herramientas para PC especiales en la red, dedicadas también para bombas o pues para otras aplicaciones. Ya un poquito, casi terminando, el costo de ciclo de vida de sistemas de bombeo. Pues, ¿qué es el costo de ciclo de vida de un sistema? Si no habla solo de un sistema de bombeo. La idea es que el costo de un sistema
es mirar no solo la inversión inicial, que es como muchas veces lo hacen, normalmente pues digamos que es una forma de pensar errónea de cuánto te vale a ti comprar el equipo. Realmente cuando tú miras un costo de un sistema, es mirar si tú estás comprando un sistema para 20 años, para 10 años, para 15 años o hacia un tiempo estimado, tú sabes que tú dices, es igual que cuando uno compra un carro. Cuando tú compras un carro, no estás esperando que el carro te dure 6 meses. Tú normalmente esperas que si vas a utilizar el mismo carro, la ciclo de vida del carro sean 10, 15 o 20 años, más o menos en los mismos tiempos que maneja un variador de velocidad. Entonces, cuando tú compras un carro, la idea no sería mirar solo los costos iniciales que serían cuánto me vale comprarlo, cuánto me vale empezar a andarlo, sino uno que mira cuánta gasolina va a gastar, cuánto van a ser sus costos de operación, cuánto me valen sus repuestos, cada cuánto le tengo que hacer un mantenimiento, en caso de que se me dañe, dónde están los talleres recomendados, si son muy costosos, y todo eso digamos y finalmente también tengo que mirar cuáles son los costos en caso de que yo quiera vender mi carro en 10 años, cómo lo voy a poder vender. Entonces, generalmente, eso es un poco la forma de pensar que deberíamos tener en el momento de invertir en cualquier aplicación de la industria. Y pues, los sistemas de bombeo son uno de ellos. Mucha gente piensa como lo mirábamos antes, como el arranque suave o el arranque estrella delta o incluso el arranque indirecto, el más económico, pues me va a salir más barato comprar un arrancador suave o uno de estos sistemas, incluso cuando el variador podría ser una mejor opción para ahorrar dinero. Entonces digamos que cada uno de estos puntos, dependiendo de los sistemas, unos van a pesar más que otros. Otros quizás sí el valor inicial sea el más importante. ¿Qué es lo difícil acá? Que vemos que el 90% del costo total del ciclo de vida en sistemas de bombeo es relacionado con los costos de energía. Es decir, si tú esperas 10 años de operación, el tema es que la inversión inicial prácticamente no vale nada en comparación a toda la energía que va a gastar ese motor funcionando. Entonces es ahí donde nosotros deberíamos mirar a largo plazo y pensar, si es una inversión que yo voy a hacer a 10 años y voy a ahorrar energía durante 10 años, pues cómo calculo esa energía que voy a ahorrar y cuánto dinero me voy a ahorrar en 10 años. No que el día de hoy me voy a ahorrar 5 millones de pesos si no compro el variador, si no compro una estrella delta, pero entonces durante 10 años voy a estar gastando más energía. Digamos que es como hacer esa balanza y mirar si mi inversión a largo plazo va a funcionar o no. Por otro lado, algunos datos es que el 5% de la energía total utilizada en la industria es dedicada a sistemas de bombeo. Es decir, que si nosotros lográramos, y además el consumo de energía en un sistema, podemos ver que fácilmente se puede reducir entre un 20 y un 40%, tener ahorros muy fácilmente de un 20%. Es decir, que si todas las bombas de la industria estuvieran controladas por variadores de velocidad, podríamos reducir en un 1% toda la energía que se utiliza en la industria. Y pues digamos que esto es un valor muy alto. Un 1% en todo el valor de la industria, solo con poner variadores en todas las bombas, sería, digamos, algo que se esperaría en cualquiera de los países. Voy a responder algunas de las preguntas que creo que ya están teniendo. José Quintero pregunta cómo se pueden los armónicos para que no me afecte la red. Bueno, ahí digamos que esto es otro tema, pero básicamente, José, eh, para controlar los armónicos hay muchas cosas. Tienes la expansión de las entradas de los variadores, tienes filtros de armónicos pasivos, filtros de armónicos activos, o por lo menos como AVE que tiene un variador especial para bajo nivel de armónicos. Entonces digamos que en el mercado hay muchas de las soluciones, y pues también dependiendo de la potencia que vas a utilizar, de la aplicación que se tiene, y especialmente de la capacidad instalada que tienes en tu planta, pues te recomiendo utilizar unos u otros. Inclusive pues hay otros que, como lo habíamos mencionado antes, en la cual tienen 12, 18, 24 pulsos, donde también necesitas un transformador especial para disminuir los armónicos. Entonces digamos que en el mercado hay muchas soluciones, lo que habría que sentarse a mirar es cuál es la mejor específicamente para lo que tú estás necesitando. ¿Qué vida útil tienen los variadores? Nosotros por lo menos en ABB decimos que los variadores tienen más de 20 o 25 años de vida útil, siempre y cuando se cumplan con los mantenimientos y digamos que las revisiones necesarias en los tiempos especificados. Obviamente este tiempo pues va a variar porque no es lo mismo si utilizas el variador 24 horas al día que si lo utilizas 8 horas al día o no lo utilizas todos los días. Pero en general, por lo menos un ciclo de vida entre 15 y 20 años, si sigues al pie de la letra todas las recomendaciones de mantenimiento e instalación.
Y pasamos finalmente al resumen de toda la presentación, en el cual digamos que plasmo los puntos más importantes de todo lo que vimos. El variador modifica la frecuencia de entrada del motor, haciendo que la velocidad del mismo pueda ser controlada. Vale la pena anotar, como lo dijo alguno de los compañeros, que no es solo la presión, sino también la tensión. El arranque con el variador se tiene la corriente de arranque más baja y se puede controlar la velocidad y el torque, tanto en el arranque como en la parada. Entonces, a diferencia del arrancador que solo controla la velocidad, el variador está en la capacidad de darnos más o menos torque que lo necesitamos. Martín preguntaba qué costo aproximado tiene un variador de este tipo. Pues tendríamos que hablar de potencias específicas. De los métodos de control de flujo utilizados, el control de velocidad es el más eficiente, permitiendo el mayor ahorro energético y por lo tanto económico. Nuevamente vamos al tema en que entre más energía ahorre, pues más dinero voy a ahorrar también. Las funciones de control del variador en sistemas de bombeo permiten tener un sistema más confiable, más protegido, más controlado y con menores costos de operación y mantenimiento, que fue lo que estuvimos viendo en la última parte de la presentación. Y finalmente el 90% del costo de ciclo de vida de un sistema de bombeo son los costos de energía. Entonces nuevamente pues mirar hacia el futuro, mirar también en una mirada verde, decimos acá que es pensar también en el medio ambiente de cuánta energía vamos a ahorrar y cómo eso le sirve al medio ambiente y por qué es mejor el uso del variador de velocidad. Dejarles acá unos links que pueden ser de interés. El primero es una herramienta que es prácticamente un archivo en Excel que es gratuitamente descargable desde nuestra página, donde ustedes pueden simplemente ingresar los valores de inicio de la bomba, los valores físicos más importantes de la bomba, como la cabeza, la necesidad de flujo que necesita, la densidad del flujo que se tiene, cuál es la cabeza estática del sistema y cómo está siendo controlado el sistema. Posteriormente ustedes van a elegir cuál es la potencia del motor que se utilizaría y qué variador, el sistema les da qué variador de velocidad podrían utilizar de ABB con el sistema, y ustedes pueden poner también cuánto es la carga qué porcentaje de velocidad está utilizando a lo largo de la función. Y normalmente está funcionando al 70%, al 80%, al 100%, y hacen un estimado de cuánto va a valer la instalación del sistema. Después la hoja les va a mostrar cuál es el ahorro de energía que van a tener en el sistema para instalar el variador de velocidad y finalmente cuál es el payback que se va a tener del tema. Y los demás links, los otros 5 links, son unos videos en YouTube, de nuestro canal en YouTube ABB Drive, donde donde se muestra ya en video 5 de las funciones que vimos en funciones de control de bombas, con otro variador específico para agua. Ahí pues, pueden verlo un poco mejor y pues los invito a que vean también todos los videos de ABB Drive, donde pues, tenemos infinidad de cosas que pueden ser de interés. Ahí estamos apuntando la dirección para que puedan descargar la página. Varios han preguntado el tema. Y ya creo que no es más. Acá finalmente están mis datos. Nuevamente mi nombre es Víctor Rincón. Yo soy el encargado de la parte de variadores de velocidad para todo Colombia. Y pues nada, les dejamos una encuesta para que por favor nos evalúen cómo les pareció el webinar, qué les pareció la plataforma y cualquier mejora que podamos hacer en este tema. Agradecemos su tiempo y esperamos tenerlos en próximas ocasiones. ABB has developed a low-voltage AC drive optimized for water and wastewater pumps. The drives are rated from 0.37 to 400 kilowatts, and the built-in intelligent pump functions bring the freedom to tailor the drive to any water or wastewater application.
Soft pipe filling. Soft pipe filling is a new method for protecting pipe networks from pressure peaks when starting the pump system. It allows a pipeline to fill smoothly before PID control is activated. The soft pipe filling function starts the pumps at a low speed and then slowly increases the speed in user-set increments or steps until the optimum pressure is reached. The pump stays at each speed step until the pressure in the pipe stabilizes, at which point it increases to the next step. When the pressure gets near to the final set point, then the drive itself enables the PID control. The drive uses measured pressure or PI's set point ramp-up function, whichever is optimum for the application. A smooth build-up of flow in the pipe increases the lifetime of the pipeline and pumping system. Soft pipe filling prevents overpressure and reduces burst pipes and damaged seals during pump start. In addition, it prevents water hammer and helps to reduce leakage. Remote monitoring. With the drive's remote monitoring options, users have access to process and diagnostic information without costly and time-consuming site visits. Using ABB's Ethernet adapter and the remote interface adapter, process data, logs and event messages can be viewed from any location from within a standard web browser. For added peace of mind in unmanned applications, the drive can send alerts by SMS or email to warn of maintenance issues or performance changes at any time, day or night. Remote monitoring can help save running costs by reducing the need for site visits, as well as giving users immediate visibility of problems with the process. Level control. The built-in level control function can operate up to 8 pumps to automatically empty and fill tanks. 2 or more drives can be linked together to form a simple closed-loop system. If the tank starts to fill faster than the running pumps can cope with, the system brings further pumps online to meet the demand. If the fill rate falls, the system takes the pumps back offline in the same order. In addition, the system offers a flush effect to rapidly pump water through the tank and pipes to keep them clean. As well as giving peace of mind while the system takes care of the water level, the function helps reduce the maintenance costs associated with cleaning sedimentation from the tank walls. Pump cleaning. Over time, pump impellers used in wastewater applications can become clogged or ragged, lowering pump efficiency. In some cases, it can cause the pump to jam completely. To overcome this problem, the drives have a built-in pump cleaning function that initiates a sequence of rapid forward and reverse runs of the pump to clean the impeller. The pump cleaning function can be triggered when current supervision rises above the set limit, on every start of the pump, via the service switch connected to an I/O signal, or at user set times for preventive maintenance. In addition to reduced downtime and lower cleaning costs, the drive brings lower pump running costs due to higher average pump efficiency.
multi-pump control. In this mode, several drives can be linked together to provide energy-efficient multi-pump control for applications that run several parallel pumps together. In multi-pump mode, the drive offers support for redundancy. Should one or more of the pumps fail or require maintenance, the other pumps adjust to maintain flow. Pump auto change. The operating time of all the pumps is balanced, so wear and tear is spread evenly over the entire system. Pump priority. For systems with variable demand, the drive can maintain energy efficiency by reducing the number of active pumps and operating those left closer to their best efficiency points. Multi-pump control maintains stable process conditions, optimizing the number and speed of the pumps needed. Offers easy startup as there is no need for a separate PLC. Saves energy by operating the pumps in the most energy efficient way. Allows you to mix pumps of different sizes and powers, and allows for redundancy. Sleep and boost. Most clean water pumping systems experience changes in demand. But even when demand is low, the pressure in the pipeline still needs to be maintained. Rather than keep pumps running to maintain the pressure, the function boosts the pressure in the pipeline before shutting the pumps down, allowing them to sleep for longer. If demand falls below a set level for more than a preset time, the function runs the pumps to increase the pressure to above normal before putting them into sleep mode. This boost means the pipeline will remain pressurized for longer, allowing the pumps to stay in sleep mode and save energy. The pressure is continuously monitored and pumping restarts as soon as the pressure falls below the minimum level. The function can be set to operate automatically or only during predefined time periods by using the drive's built-in real-time clock. The sleep and boost function saves energy by extending sleep time and avoiding having pumps run continuously during low demand periods. This has the added benefit of extending the pump's maintenance interval due to the reduced running time. Boosting the system also avoids unnecessary starting and stopping, helps to flush the pipelines and reduces leakage due to a lower pressure set point. Pump protection. Pump protection functions are designed to increase the time between maintenance intervals by avoiding mechanical damage. The function uses the data from the pump curves to detect when the pump is in danger of being damaged, such as too low flow, too high flow, stalled pump, cavitation. The drive can even be programmed to detect problems with the mechanics, motor or process with a user-defined load curve. Pump protection results in reduced failures and increased maintenance intervals, leading to high plant reliability and reduced leakage. Flow calculation. The drive is equipped with a flow meter routine that fairly accurately determines the flow rate within a process. The function avoids the need for costly external flow meters and is suitable for applications where the flow data is not needed for invoicing purposes. Flow calculation is either sensorless or measurement data for the calculation can be supplied using pressure transmitters. The user can either define a power flow or head flow performance curve as the basis for the calculation. This simple flow calculator provides accuracy of plus or minus 10% within the normal operating range of the pump. Flow calculation is both easy to set up and more cost-effective than a separate flow meter. It can also help detect leakage.
The ABB drives for water and wastewater have many energy-saving features to boost energy saving far beyond the 50% that variable speed pumping inherently brings. Built-in intelligent pump functions such as sleep boost, level control and pump priority all help save energy. For example, pump cleaning allows pumping systems to maintain optimal efficiency by regularly clearing debris from around the pump impeller that would otherwise degrade pump performance. Energy management is demonstrated through the built-in energy calculator that monitors energy used and shows what has been saved when compared to a direct online system. Displaying in kilowatt hours, currency or volume of CO2 emissions, the results are immediately visible through the drive's control panel. The ABB drive features a built-in energy optimizer designed for use in parallel pumping systems. The software-based algorithm, based on a highly advanced motor model developed by ABB, works by adjusting the motor flux to such a value that the magnitude of current is minimized. Without the energy optimizer engaged, the drive uses around 15 amps. With the optimizer switched on, the current now starts to fall gradually. At partial load, the drive reduces the motor magnetizing current and with it, the losses of the motor and drive. The total efficiency of the system, both motor and drive, is maximized, and the drive still produces the torque required by the pump. As well as reducing operational costs, energy optimizing reduces motor noise, which has a positive effect on the working environment. The drive also features a load profile that collects history data about the currents, powers, torques, or any other user selectable drive parameter. The data is available to the user through the drive's control panel and gives a concise overview of the driven process. Further energy savings can be achieved by allowing the drive to control its internal cooling fan, switching it off when not needed. As well as saving energy, this also reduces control room noise. Built-in pump functions help boost pump efficiency and reduce energy consumption. Energy Calculator monitors power, emissions and cost savings. Energy Optimizer maximizes total efficiency of drive system, reduces energy use and lowers motor noise. Load Profile collects history on current, power and torque. Drive can automatically control its internal fan to save energy and reduce noise. With ABB drives for water and wastewater, all the built-in features can be accessed quickly and easily using the control panel. These intelligent functions include preset macros, such as multi-pump and level control, allowing the drive to be quickly set to one of a number of standard configurations. And to further simplify setup, the drive has an intelligent and intuitive startup assistant with a built-in help function for guiding the user through parameter setting. What's more, there are several additional functions such as short and long parameter menus, I/O mapping and list of changed parameters that help make the drive easy to use. With simplified short menus, only the most commonly used parameters are shown, making it faster and easier to navigate the system. As its name suggests, the list of changed parameters gives a quick overview of the settings that have recently been altered, while I/O mapping shows a quick view of the various I/O functions, making it easy to go through the I/O configurations. Once configured, the drive's complete firmware, user settings and motor data is stored on the drive's removable memory unit. If the drive's power or control unit is replaced, it can be recommissioned by simply reinserting the memory unit and restoring the data, ensuring that production can be restarted as fast as possible.
Ease of use through Intelligent User Interface, short and long parameter menus, I/O mapping, list of changed parameters. Intelligent User Interface provides macros that quickly optimize parameter settings. Intuitive startup assistance with help function guides user through parameter setting. Easy startup through removable memory unit storing all firmware, user settings and motor data. If drive replaced, quick recommissioning by inserting memory unit. For more information on how ABB's new low-voltage AC drives for water and wastewater can benefit your application, please visit www.abb.com.